José Emilio Pacheco, nacido en 1939, ha sido definido como poeta, narrador, ensayista, y a esas categorías debemos agregar la de traductor-creador y la de inventor del género inventario, que marca muy bien que es algo de imaginación combinado con ensayo. Quizá en las letras mexicanas la figura que lo antecede y que fungió en varios momentos como modelo para José Emilio Pacheco es Alfonso Reyes. Aquí hablaremos de esas facetas de su obra de modo general, empezando con la parte de la narrativa. Los inicios de la carrera literaria de José Emilio Pacheco se remontan a 1957, cuando publicó un texto narrativo, Tríptico del Gato, en la revista Estaciones, dirigida por Elías Nandino, en donde colaboraban Carlos Monsiváis, su gran amigo, y él. Pero su primer libro como tal publicado fue en 1958, en la colección Cuadernos del Unicornio, dirigida por Juan José Arreola, y se titula La sangre de Medusa. En realidad es una plaquette con 16 páginas sin numeración. Las 16 páginas demuestran claramente que se estaba utilizando un pliego de papel, una utilización óptima para no gastar mucho, y la falta de numeración de las páginas también, que se trata de una creación más o menos artesanal. En este pequeño libro hay esos dos cuentos en donde se refleja de inmediato una de las grandes influencias de José Emilio Pacheco, que es la obra de Jorge Luis Borges, en particular en el texto La noche del inmortal, cuyo título proviene del cuento El inmortal de Jorge Luis Borges. Por cierto que en 1965, cuando en noviembre de ese año José Emilio Pacheco se presentó en la famosa serie Los narradores ante el público, señaló que él había tenido esa influencia inmediata de Jorge Luis Borges, y en un periodo donde no se utilizaba la palabra intertextualidad, concepto que en los estudios literarios se desarrolló después. En este primer pequeño volumen podemos ver, en cierta medida, gran parte de lo que será la obra narrativa de José Emilio Pacheco, junto con la intertextualidad, el enorme interés que siempre despertó en él toda la cuestión de carácter narrativo. El texto La noche del inmortal, por ejemplo, lo que hace es poner dos situaciones paralelas en tiempos distintos: la quema de la biblioteca de Alejandría y el inicio de la Primera Guerra Mundial, para hacer un texto creativo en donde, al mismo tiempo que opera la imaginación, está presente ese enorme interés que él tuvo por la historia. El segundo volumen que él publicó ya fue una obra más en forma, fue El viento distante, que contenía 6 relatos en su versión original de 1963, apenas una edición de 60 páginas, y ya en ese primer volumen empezamos a ver otro tipo de preocupaciones que van a ser muy importantes para su obra posterior, en particular el interés por las etapas tempranas de la infancia y la adolescencia. Básicamente hay una idea que recorre varios de los textos, que es derruir la imagen de la infancia y los inicios de la adolescencia como una etapa de inocencia absoluta. En 1969, José Emilio Pacheco sacó una segunda edición del Viento Distante, llamado ahora El viento distante y otros relatos, que contiene los 6 cuentos originales del 63 y 8 cuentos más, en donde se agrega a este interés algo que va a ser determinante para su obra posterior, que es un texto, Civilización y Barbarie, de carácter fantástico. En Civilización y Barbarie, José Emilio Pacheco construye una trama con 3 historias paralelas: una referida al siglo XIX, el ataque de los apaches de Jerónimo a un fuerte de los blancos en Norteamérica, y 2 al siglo XX, la de un joven que manda cartas a su padre relatando su experiencia en la guerra de Vietnam, en donde asume una actitud gozosa por exterminar a los amarillos, y la del padre de este joven soldado estadounidense que está en una ciudad del sur de Estados Unidos en la década de 1960, atrincherado en su casa, mientras afuera
sucede una serie de protestas con la gente de color que está queriendo reivindicaciones de carácter social. Al final de estos 3 relatos paralelos hay una intromisión de la fantasía dentro de la realidad, pues el lector puede inferir que el padre del joven, cuyo nombre es Mr. Baum, está viendo en la televisión una película y que los apaches salen de la televisión y prácticamente los caballos lo aplastan. Entonces hay esa intromisión de ficción y realidad que marca muy claramente el interés más fuerte de José Emilio Pacheco por una literatura de carácter fantástico. Esto se desarrollará después en El Principio del Placer, volumen de 1972, que contiene 6 relatos que están claramente diferenciados. Hay 2 de carácter estrictamente realista, El Principio del Placer, que da título al volumen, y La Zarpa, y hay 4 de carácter fantástico, 2 de ellos absolutamente conocidos entre sus lectores, que son La Fiesta Brava y Tenga para que se entretenga. Son entonces 2 vertientes que están coincidiendo en un volumen con los intereses de lo que globalmente podríamos llamar la literatura de representación realista y la de carácter fantástico, que grosso modo ejemplifican muy bien esos propósitos de José Emilio Pacheco. Algo muy sintomático de este tipo de literatura fantástica es el interés muy fuerte por la historia mexicana, como ya había estado representado también en los textos de Carlos Fuentes, quien aparece citado en el cuento La Fiesta Brava. Esto es importante destacarlo porque marca un contraste, una diferencia fundamental entre esta literatura fantástica que se está ejerciendo en México y la literatura fantástica que se está escribiendo en el Río de la Plata, con representantes tan egregios como Jorge Luis Borges, Cortázar o Bioy Casares, que tienen intereses de otra naturaleza en donde no aparece tanto esa vertiente claramente histórica. Al mismo tiempo, como digo, están estos 2 relatos de carácter realista y en particular El Principio del Placer, que va a tener repercusiones en una novela breve posterior de José Emilio Pacheco. El Principio del Placer, que es el relato que da nombre al volumen completo, está basado en una frase, un título de Sigmund Freud, que opone el principio del placer al principio de la realidad. En el texto de José Emilio Pacheco, un joven adolescente registra en su diario las primeras experiencias de carácter amoroso que tiene y al final su enorme decepción por conocer la naturaleza humana, en particular lo que él considera como una traición. José Emilio Pacheco, con mucha habilidad, hace que este joven emita los registros escritos con deficiencias de carácter sintáctico e incluso con faltas de ortografía, y como sabemos muy bien en literatura, escribir deliberadamente mal es escribir bien. Este relato del Principio del Placer es fundamental porque marca el antecedente de Las Batallas en el Desierto, que es la novela breve de José Emilio Pacheco que ha tenido hasta la fecha mayor éxito. La publicación original es de 1981, tuvo 19 reimpresiones y en el año de 1999 hubo una segunda edición con 16 reimpresiones, hasta que en el año 2011 hubo una edición conmemorativa con fotografías de la época. El Principio del Placer estaba narrado desde una forma de diario en primera persona con los registros inmediatos de este adolescente. En Las Batallas en el Desierto, como saben muy bien sus lectores, lo que tenemos es una voz adulta que recuerda cuando de niño, que era denominado Carlitos, se enamora de Mariana, la madre de su compañero Jim. Es una historia que se desarrolla en 2 planos, al mismo tiempo se cuenta esa relación amorosa, fallida naturalmente, pero también la voz narrativa construye toda una imagen del México del alemanismo. El título de Las Batallas en el Desierto proviene de la frase que se dicen los niños en la escuela, mientras en el patio pelean y se dividen en 2 bandos. Está ubicado más o menos en 1948-49. La Irgun es uno de los bandos en que los chicos
se dividen y la otra los palestinos. La Irgun es la organización paramilitar que luchaba por el sionismo y que es el antecedente inmediato de la creación del Estado de Israel, y los chicos dicen que tienen sus batallas en el desierto. De ese modo, José Emilio Pacheco logra construir también un gran mosaico de esa etapa del México que implicó sobre todo lo que se conoce en la historia y la economía mexicana como la etapa modernizadora. Tiene frases que son obviamente memorables y que están de seguro de inmediato incluso grabadas en la mente de todos los lectores. Una de ellas, cuando el personaje, recordando ese enamoramiento, dice: lo único que puede uno es enamorarse en secreto, en silencio, como yo de Mariana, enamorarme sabiendo que todo está perdido y no hay ninguna esperanza. Esta frase, que es aplicable a cualquiera que se haya enamorado sin esperanza mínima, ya sea en la etapa de la adolescencia, en la etapa adulta, es absolutamente válida, y José Emilio Pacheco está trabajando aquí con un modelo que se conoce en alemán como Bildungsroman, que nosotros la conocemos como novela de aprendizaje. Uno de los antecedentes modernos más fuertes es el Wilhelm Meister de Goethe, que hace generalmente la exposición de la etapa de aprendizaje de un joven, ya sea amoroso, de una profesión, en sentido vital del término. Pero hay una diferencia fundamental que le da un sentido patético a la novela de José Emilio Pacheco. Generalmente en la novela de aprendizaje el joven tiene un maestro, tiene un modelo que sigue y finalmente puede superarse gracias a ello. En el caso de Carlitos, el personaje de la novela, no sucede así, y hay un momento muy doloroso en que él dice: así pues, nadie podía ayudarme, estaba completamente solo. Como saben los lectores, esta novela se ha convertido casi en culto, sobre todo a partir de su lectura en las etapas tempranas de la escuela, ya sea en secundaria o en preparatoria, y es una novela que tiene mucho mayores complejidades formales de lo que en principio parece y que mantiene una vigencia enorme. He pasado por varias de las obras narrativas de José Emilio Pacheco y he dejado hasta el final su novela experimental Morirás lejos, cuya formulación primaria fue de 1967 y una segunda edición modificada de 1977. José Emilio Pacheco, tanto en la prosa como en la poesía, tenía la costumbre de modificar sus textos. En el caso de Morirás lejos aparece 2 años después de otra novela experimental, que es Farabef, de Salvador Elizondo, y utiliza aquí un modelo que es el Nouveau Roman francés, la nueva novela francesa, que se genera a fines de la década de 1950. Hay varios planos de narración. En el plano inicial, que es el que está representando más ese modelo del Nouveau Roman, se presenta un par de personajes. Uno de ellos se llama M, está dentro de un departamento viendo por la persiana a alguien que parece vigilarlo en el parque, sentado en una banca, que se denomina simple y sencillamente como alguien, y a partir de eso se van haciendo hipótesis sucesivas sobre la identidad de ambos personajes, que nunca se identifican y solo se inician hipótesis, y una de ellas, central para el texto, es que el hombre que está encerrado y que aparentemente es vigilado es un exmédico nazi y que afuera un perseguidor lo está vigilando. El segundo nivel es un nivel que José Emilio Pacheco trabaja a partir de referentes históricos, es el registro de Flavio Josefo, que era un judío converso, por decirlo así. Cuando los romanos invadieron Jerusalén en el año 73 y se dio la caída del templo, él, siendo judío, se convirtió más bien a los romanos y dejó en latín un registro de esa agresión de los romanos, que acaba por apoderarse el ejército de Jerusalén. Ese es el segundo plano que José Emilio Pacheco elabora a partir de ese registro de Flavio Josefo, para el cual consultó ediciones en francés, en inglés y en español. En una ocasión mencionó que habían sido 25 versiones distintas las que consultó. Y el tercer plano es el que se genera por una serie de registros o voces anónimas que
se produce a partir de la orden de Hitler en febrero de 1943 de acabar con el gueto de Varsovia para no dejar huella del exterminio contra los judíos. Estos tres planos se intercalan, un pasaje de uno, un pasaje de otro, y al final se introduce en la novela algo fundamental, que es la interrogación por un tema de esta naturaleza en el ámbito mexicano. Y entonces José Emilio Pacheco mete a un personaje que está deseando escribir esa misma novela que nosotros estamos leyendo y que prevé las interrogaciones que se producirán en el medio cultural mexicano, entre ellas, por ejemplo, decir cómo es posible que este escritor se preocupe por el tema judío cuando en México hay tantos problemas. De hecho, esto aparece respondido en la novela y podríamos decir de manera sintética que José Emilio Pacheco parodia la frase del clásico Terencio con la idea de que nada de lo que es humano me resulta ajeno. Y por lo tanto está presentando ahí esta imagen, porque lo dice el texto expresamente, para que quienes no sufrimos los horrores de la Segunda Guerra Mundial los conozcamos y nunca nos olvidemos de ese suceso. En fechas recientes, en los estudios de literatura, se ha inventado la categoría literatura del Holocausto y se ha destacado como José Emilio Pacheco es uno de los primerísimos escritores hispanoamericanos que se preocuparon por ese problema de carácter universal. Y la novela, si bien tiene estas características experimentales complejas, no es una novela de fácil lectura, obviamente es de lectura más inmediata Las batallas en el desierto, representa el otro hito de la escritura narrativa de José Emilio Pacheco y la preocupación sobre todo de carácter ético en la escritura. Pacheco estaba convencido de que en la escritura deberían presentarse los problemas de carácter ético, es decir, la interrogación del yo con el otro. Y por eso hay una buena cantidad de textos suyos en donde, por cierto, los problemas de carácter histórico-social aparecen representados, pero aparecen representados ficcionalmente o de manera poética, es decir, nunca de ningún modo como un panfleto. Él creía que esa era una obligación de los escritores y, en segundo lugar, creía algo fundamental para no olvidarse que se trata de un arte, que la primerísima obligación de un escritor es intentar hacer bien su profesión, es decir, escribir bien.